Amados hermanos y amigos, en esta tarde, como verán, vamos a estar reuniéndonos también, viniendo a la mesa del Señor. Y en un día muy especial de por sí, porque celebraremos la mesa del Señor, la comunión que tenemos con Cristo. En un sentido es aún más especial porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No lo hacemos simplemente como participando de un acto litúrgico, ni estamos recordando un evento distante en la historia de la religión. Estamos colocándonos deliberadamente delante del evento más decisivo en la historia del universo. La resurrección de Cristo no es, se podría decir, un apéndice, un agregado al Evangelio. No es una doctrina secundaria, no es una verdad que pueda ser negociada sin consecuencias. La resurrección es el eje sobre el cual gira todo el cristianismo. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, entiende esto con absoluta claridad. Por eso, en 1 Corintios 15, si puede ir usted a su Biblia ahí, vamos a estar viendo 1 Corintios 15, el apóstol no simplemente menciona de pasada la resurrección, él la defiende, él explica la resurrección, él la establece como algo fundamental y la aplica a la vida de cada uno de los creyentes. Porque para Pablo, quitar la resurrección no es que debilita al cristianismo. Él entiende que quitar la resurrección destruye completamente el cristianismo. De hecho, el argumento de Pablo es radical. Él dice, si Cristo no ha resucitado, entonces la predicación apostólica es vacía. La fe cristiana es inútil. Los pecados no han sido perdonados. Y los muertos, quienes han muerto en Cristo, quienes han perecido, los hemos perdido. Para Pablo, hablar de la resurrección no tiene un punto medio. El cristianismo no se sostiene sobre valores o sobre ética, ni siquiera se sostiene sobre la enseñanza moral de Jesús. El cristianismo se sostiene sobre un hecho histórico que es bien objetivo, que Jesucristo murió, que fue sepultado y resucitó corporalmente al tercer día. Por eso, lo que está en juego aquí, hermanos y hermanas, amigos y amigas, no es simplemente una doctrina, es la veracidad misma del Evangelio. Si no hubo resurrección, el Evangelio no tiene sentido. Y por esa razón, Pablo nos lleva a considerar 4 realidades fundamentales acerca de la resurrección de Cristo. Nos lleva a ver el fundamento del Evangelio, la evidencia histórica, la consecuencia inevitable que trae de que hubo una resurrección y finalmente la victoria final. Fundamento, evidencia, consecuencia, victoria. Y al final de todo esto, nos tenemos que hacer una pregunta. En este momento de la predicación y sobre todo al final de la predicación, porque esto no va a ser algo meramente teológico, tiene que ser una pregunta profundamente personal. ¿Estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Comenzando con el primer punto, vamos a ver el fundamento. El fundamento, desde 1 Corintios 15, para Pablo es el Evangelio y lo explica en los primeros 11 versículos. Él dice, ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué. Pablo comienza donde todo verdadero entendimiento debe comenzar. ¿Dónde? Con el Evangelio de Cristo. Y es importante notar el lenguaje que Pablo está utilizando aquí, porque el término evangelio
no se refiere a un consejo de parte de Dios, una sugerencia, no se refiere a una invitación que es opcional, no se refiere a un sistema de mejora moral. No, cuando la Biblia, cuando Pablo habla del Evangelio, se refiere a esta proclamación de las buenas noticias, que es algo objetivo, que está anclado en eventos históricos reales. El Evangelio no es algo que el hombre hace por Dios, es algo que Dios ha hecho en la historia, en la persona de Jesucristo. Y Pablo describe la relación de los creyentes con ese Evangelio usando 3 verbos claves. Si ustedes me acompañan ahí, él dice, el cual también recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Cuando él habla de este fundamento, habla de algo, de un evangelio, de las buenas noticias de salvación que estos cristianos recibieron, en el cual están firmes, con el cual también son salvos. Estos 3 verbos describen la totalidad de la vida cristiana. Recibieron. Esto habla de la conversión inicial del creyente. Están firmes. Habla de la perseverancia continua del creyente. Son salvos. Habla de este proceso presente con una consumación futura. Es decir, el Evangelio, hermanos, amigos, no es solo la puerta de entrada, es el fundamento sobre el cual toda la vida cristiana descansa. Por eso usted debe predicarse a usted mismo el Evangelio cada uno de los días. ¿Porque no es salvo? No, justamente porque es salvo. Porque el Evangelio también pone las cosas en perspectiva y le ayuda ¿a qué? A crecer en santidad, a parecerse más a Cristo. Ahora, si usted es nuevo en la fe o si nunca ha escuchado acerca del Evangelio, cuando hablamos del Evangelio, tal vez usted tiene la pregunta, ok, ¿cuál es el contenido de ese Evangelio? Y Pablo, en ese pasaje que estamos viendo hoy, 1 Corintios 15, él lo resume en 3 declaraciones fundamentales. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. 3 declaraciones fundamentales para describir el Evangelio. Aquí no hay, hermanos, ambigüedad. Esos versículos, el versículo 3 y el versículo 4 del capítulo 15, declaran claramente qué es el Evangelio. Lo primero que vemos es que Cristo murió por nuestros pecados. Y esta no es simplemente una declaración de que Cristo murió. Esto es una interpretación teológica de la muerte de Cristo. La preposición que ven ahí que dice por, indica que hubo una sustitución. Cristo murió en nuestro lugar. Cristo murió por nosotros. Cristo no murió como un mártir más. Él no murió como un ejemplo de sacrificio. Él murió en lugar de pecadores. Es una muerte sustitutiva. Este es el corazón de la expiación sustitutiva. Algo que Dios en el Antiguo Testamento le enseñó al pueblo de Israel a través del sistema de sacrificios. Dios, en su justicia, demanda castigo por el pecado. Algo que ningún hombre ni ninguna mujer puede pagar por sí mismo. No lo puede pagar haciendo buenas obras. No lo puede pagar siendo una buena persona. El único pago aceptable a favor del pecador es el pago que Cristo le dio al Padre en la cruz del Calvario. Y Dios en su justicia, aquel santo Dios que demanda castigo por el pecado, en su gracia proveyó un sustituto. Esto es muy importante también. Cristo carga con la culpa. Cristo recibe la ira. Cristo satisface la justicia divina. Por eso, amigo, amiga, si tú creías que la cruz había sido una tragedia de un buen hombre, no.
¿Sabe qué pasó en la cruz? Se dio una transacción. Una transacción. Cristo murió la muerte que nosotros merecíamos para que nosotros podamos vivir la vida que Él vivió. También nos dice Pablo que Él fue sepultado. Y esto confirma la realidad de su muerte. Acá no hubo una ilusión que pareció que murió. No hubo un estado intermedio. No hubo un desmayo. No hubo una posibilidad de una supervivencia natural. El entierro de Cristo es evidencia histórica de que su muerte fue completa. Cristo murió. Y esto descarta cualquier teoría naturalista. Como les dije recién, la teoría del desmayo. Se desmayó. Eso no se sostiene ante la brutalidad de la crucifixión romana. Imposible. La idea de sustitución de la que estamos viendo acá a través de la descripción que Pablo da del Evangelio nos habla claramente e ignora el testimonio, digamos, de esas mentiras que quisieron poner los líderes religiosos del momento. Si creemos que Cristo no murió, que se desmayó, bueno, esto está aparte ignorando el testimonio unánime de los testigos oculares. Cristo realmente murió. Pero luego Pablo en esta descripción, ¿qué nos dice? Que resucitó al tercer día. Y esto es vital para su vida, para mi vida, para la vida del cristianismo. No hay cristianismo sin resurrección. Y es tan vital el verbo que Pablo usa aquí para describir esto, egergetai. No voy a ser técnico en esto, pero es un perfecto pasivo. Y esto indica una acción completada en el pasado con resultados que continúan en el presente. Esta resurrección que se dio un día real en la historia del hombre tiene no solamente resultados para nuestro presente, pero eternamente. Por eso Pablo usa ese perfecto pasivo. La palabra de Dios es perfecta. Cristo no solo resucitó, Cristo permanece resucitado. Cuando usted vea a Cristo, que le va a ver, usted le va a ver en el mismo cuerpo con el que Él resucitó. Y el pasivo, el verbo que indica ahí, indica la acción de Dios. Dios le levantó de los muertos. La resurrección es, por tanto, la vindicación divina de la obra de Cristo. Es Dios Padre diciendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, acabado es, esta obra fue perfecta, por ende, es resucitado. Es la declaración pública de que el sacrificio de Cristo fue aceptado, que la justicia que Dios demandaba fue satisfecha, que la muerte fue derrotada. Y Pablo repite 2 veces que eso pasó conforme a las Escrituras. Eso no fue un accidente, eso no fue un giro inesperado, no fue un plan de contingencia que Dios elaboró porque, esta gente va a matar a mi hijo. No, fue el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Desde la eternidad pasada, Dios había planeado esto. Y ahora, esto en un sentido nos lleva a una implicación bien directa. Pablo dice que no basta con conocer estos hechos. Pablo dice que este evangelio debe ser recibido. Por eso te pregunto nuevamente, ¿estás en Cristo? Porque el recibir implica fe. No que me digas, creo en Dios. No, has confiado tu vida a Cristo. Debemos definir correctamente a qué nos referimos con la fe. La fe bíblica, amigo, amiga, no es un sentimiento, no es una inclinación religiosa, no es una admiración intelectual por Cristo. La fe es confianza personal en la obra completa de Cristo. Es abandonar toda esperanza en uno mismo. Es entender que tengo que venir en bancarrota espiritual delante de Dios. Señor, no puedo justificarme a mí mismo.
No importa las buenas obras que haga. Isaías dice que esas obras, cuando se quieren presentar delante de Dios para justificación, son como trapos de inmundicia. La fe que salva, la fe que es regalada por Dios, es una confianza personal en la obra completa de Cristo. Es depender completamente de Él. Y como digo, no sirve de que digamos, bueno, creo en Dios. Ese no es el Evangelio. Satanás cree en Dios y tiembla. La pregunta no es si crees en Dios, la pregunta es si has confiado tu vida personalmente a Cristo. Hermanos, si Cristo resucitó, esto no solo se cree, esto se demuestra. Y es precisamente hacia eso que Pablo se dirige ahora, porque estamos viendo en 1 Corintios 15, estas no son mis palabras. Este es el proceso mental, este es el razonamiento del apóstol Pablo cuando habla de la resurrección y la importancia. Por eso nos muestra 4 realidades de la resurrección de Cristo. Acabamos de ver el fundamento, ahora vamos a ver la evidencia. Y para presentar evidencia hay testigos. Esto es algo histórico, esto es algo comprobado. Y esto lo vemos en los versículos 5 al 8. Entonces, habiendo establecido el contenido del Evangelio, Pablo ahora procede a algo extraordinario. Él presenta evidencia. Y esto es sumamente importante porque el cristianismo no se basa en una experiencia subjetiva, lo que yo creo, lo que yo siento. El cristianismo no se basa en misticismo. Y eso quiere decir acercarme a Dios en mis razonamientos, en mis sentimientos. Esto no se basa en una tradición religiosa, se basa en hechos verificables. Y Pablo introduce una cadena de testigos oculares. Él le apareció a Cefas, dice, y esto está en los versículos 6 al 8, apareció a Cefas, después a los 12, luego a más de 500 hermanos a la vez, después a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, dice Pablo, a mí. Esto tiene la estructura de un testimonio legal. Y en el mundo judío, y aún en el contexto greco-romano donde está siendo escrito esto, la verdad se establecía por medio de múltiples testigos. Y Pablo no presenta a 1 o 2, presenta una cantidad abrumadora de testigos. Especialmente notable es cuando menciona, ¿no? 500, imagínense. 500 testigos que vieron, que atestiguaron de la resurrección de Cristo. Y Pablo añade un detalle clave, la mayoría de los cuales viven aún. En el momento que estaba escribiendo, estos testigos podían ser consultados. No hacen como hacen algunos partidos políticos, que anotan gente que está muerta y la ponen para votar, ¿no es cierto? No, estos testigos, usted podía ir y consultarles y decirle, ¿viste a Cristo? Esto no es leyenda, esto no es mito desarrollado con el tiempo, es un testimonio contemporáneo que es verificable. Además, debemos considerar la naturaleza de estos testigos. Pensemos un poco en eso. ¿Quiénes eran los testigos? Bueno, los discípulos. Los discípulos no eran hombres predispuestos a creer en una resurrección. Le digo eso. De hecho, ¿cómo sabemos eso? Cuando Cristo murió, ¿cómo estaban? Confundidos, atemorizados, desmoralizados. Y sin embargo, después de la resurrección, esos mismos hombres se convierten en proclamadores audaces del Evangelio. ¿Qué explica esa transformación? Que no fue una idea, no fue una experiencia emocional lo que ocasiona esto, fue el encuentro real con el Cristo resucitado. Y las buenas noticias es que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos se mueve en la vida de cada creyente para santificarle, para hacerle cada vez más parecido a Cristo conforme éste aprende la palabra de Dios. Fue el encuentro real con el Cristo resucitado que trajo el valor y la valentía de estos testigos. Y como verán, Pablo
y no lo hace solamente por una cuestión de humildad, luego se agrega, se incluye a sí mismo. En el versículo 8 dice, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí. Pablo, recuerden hermanos, Saulo de Tarso no era un seguidor, era un perseguidor. En el momento que él va a Damasco a buscar cristianos, él no estaba buscando a Cristo, él estaba combatiendo a Cristo. Y sin embargo, el Cristo resucitado lo confronta. Y esto añade una dimensión adicional a la evidencia. La resurrección no solo convenció a creyentes, a los discípulos, la resurrección transformó enemigos. Y la palabra de Dios dice que si tú estás sin Cristo, no solo estás muertos en tus delitos y pecados, sino que eres enemigo de Dios. Pero aleluya, gloria a Dios, que la resurrección es una realidad, que Cristo vive y hoy te está llamando a ti a que te arrepientas de tus pecados y le abraces por fe. Porque Él también recibe y transforma enemigos. Por tanto, hermanos, amigos, como verán, lo que estoy demostrando es que la fe cristiana no es algo irracional. La fe cristiana no es un salto al vacío, que sea lo que Dios quiera. Bueno, en este caso sí, es lo que Dios quiere, pero ustedes entienden en qué sentido usamos a veces esa frase. La fe cristiana es una respuesta razonable a evidencia histórica sólida. Pero aquí es donde debemos ser claros. La evidencia por sí sola no salva. La evidencia que Dios nos presenta establece la verdad, pero es la fe la que se apropia de esa verdad. Y hermanos, si Cristo resucitó, esto no es algo opcional. Esto tiene consecuencias. Y Pablo ahora nos lleva a verlas, a estas consecuencias, con absoluta claridad. Y ahí entramos en el punto número 3, la consecuencia. Y cuando hablamos de la consecuencia, que esto lo vemos en los versículos 12 al 23, estamos viendo que Pablo nos presenta dos caminos. Pablo ahora hace una transición que es una transición decisiva en su desarrollo de su pensamiento, porque él, habiendo establecido el contenido del Evangelio y habiendo presentado evidencia histórica suficiente, ahora confronta a una negación que estaba presente en Corinto. Había gente, hermanos, que negaban la resurrección como una realidad. El versículo 12 dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y ese, hermanos, ese no es un problema menor. Esta no es una diferencia secundaria de opinión, es una contradicción directa al Evangelio mismo. Y Pablo no responde simplemente afirmando algo, sino argumentando con una lógica que es implacable. El Evangelio de Cristo es lógica pura, que se cree por fe. Y él presenta de estos dos caminos para mostrarnos la consecuencia del primer camino, que es pensar que no hay resurrección. Y acá viene el colapso total si creemos eso, y es lo que él describe en los versículos 12 al 19. Pablo establece una cadena de implicaciones inevitables. En el versículo 13 él dice, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Es decir, no se puede afirmar una resurrección individual, la de Cristo, y negar la resurrección, digamos, de manera categórica. No tiene sentido. Es contradictorio. Y la fe no contradice a la razón. Si la resurrección no es posible, entonces Cristo no resucitó. Eso es lo que dice Pablo, y esto es peligroso. Y si Cristo no resucitó, escuchen lo que dice, versículo 14, no tome mi palabra, léalo conmigo. Si Cristo no resucitó,
vana es entonces nuestra predicación, vana también la fe de ustedes. ¿Entienden cuán importante es la resurrección de Cristo? ¿Entienden por qué con tanto gozo disfrutamos de que Él vive? Él resucitó. Pablo dice que si no creemos esto, es algo vano. Y la palabra vana ahí es la palabra griega kenos. Implica vacío, algo sin contenido, algo que no tiene un valor real. Y las implicaciones de esto es que toda la predicación apostólica, todo el testimonio de la iglesia, todo el sistema de doctrina cristiana queda reducido a nada. Si usted no cree en la resurrección, todo el cristianismo queda reducido a nada. No es que queda algo parcialmente debilitado, queda algo completamente vacío, vano. Pero Pablo no se detiene ahí. Miren la lógica de este hombre inspirado por el Espíritu Santo. En el versículo 15 dice, además, somos hallados falsos testigos de Dios. Esto eleva el argumento a otro nivel, porque no se trata simplemente de que los apóstoles, estaban equivocados. No, se trata de que los apóstoles serían mentirosos. Los apóstoles habrían atribuido a Dios algo que Dios no hizo, si es que no existe la resurrección. ¿Se entiende lo grave que es no creer en la resurrección? El cristianismo no sería simplemente erróneo, sería algo blasfemo, porque le adjudica que Dios hizo algo que en verdad no hizo. Pero el versículo 17, mírelo ahí. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, están en sus pecados. Y aquí Pablo llega al corazón del problema. Sin resurrección no hay justificación. Si Cristo no resucitó, no le justificó a usted delante del Padre. La muerte de Cristo sin resurrección, en definitiva, no prueba nada. Es más, podría interpretarse como la muerte de cualquier otro hombre. Y esa es la gran diferencia entre el cristianismo y las religiones falsas. Buda, Mahoma, Smith, quien usted quiera traer al listado, hombres que tuvieron algún grupo de seguidores, luego murieron y ahí terminaron. Pero nosotros seguimos a un Cristo vivo. Porque Él resucitó, este movimiento es vibrante. Esta es la única y verdadera religión. Una religión que cree en la obra que Él hizo, que es lo que nos justifica delante de Dios. La resurrección es la validación divina de la obra expiatoria de Cristo. Y si no creemos en la resurrección, no creemos en esa validez. Sin la resurrección no hay evidencia de que la ira de Dios haya sido satisfecha. ¿Cómo sabemos esto? Cristo hubiera seguido muerto. Pero la ira de Dios en la cruz fue satisfecha en Cristo, en la obra de Él. Por eso es resucitado. Sin la resurrección, el pecado permanece. Sin la resurrección, la culpa sigue intacta. Y Pablo continúa en el versículo 18. Entonces, también los que durmieron en Cristo han perecido. ¿Quién no tiene un familiar, un amigo cristiano que murió poniendo su fe en Cristo y demás? Imagínense si no existiera la resurrección, no tener la esperanza de que ellos partieron a la presencia del Señor. No solo no hay esperanza para los vivos, no hay esperanza para los muertos. Todos los que murieron confiando en Cristo estarían eternamente perdidos. Quiero hacer un pequeño comentario acá, una aclaración. Cuando hablamos de que vamos a ir al cielo,
está bien, vamos a ir al cielo. Si vamos a hacer de cuenta, muero hoy, muero físicamente, mi alma es llevada al cielo y estoy con Cristo delante de la presencia de Él. Pero lo hermoso de la resurrección es que me está diciendo esto, que un día Dios me va a resucitar, me va a dar este cuerpo, pero perfecto, para que yo ya no habite en el cielo. ¿Dónde voy a vivir? Una tierra que va a ser nueva, porque Dios nos ha creado así, alma y cuerpo. Entonces, temporariamente, vamos al cielo, pero ya cuando Cristo establezca su reino milenial, vamos a estar acá con Él. ¿Cómo? Con nuestro cuerpo glorificado. Y eso solamente es posible por la resurrección de Cristo. Ahora, imagínense que todos los que murieron en Cristo, confiando en Cristo, si alguien no cree en la resurrección, estarían eternamente perdidos. Pero miren, Pablo, en esta línea de pensamiento, él atesta, da el golpe final, versículo 19, dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque el cristianismo verdadero implica negación del yo, tengo que morir a mí mismo, implica sufrimiento, el cristianismo implica persecución, sacrificio, y si todo eso está basado en una mentira, entonces no somos admirables, somos trágicos. Y aquí está la fuerza más grande del argumento de Pablo: no hay cristianismo sin resurrección. No hay, digamos, una versión reducida del cristianismo. No puede haber punto medio. O Cristo resucitó o todo se derrumba. Entonces él, hablando de las consecuencias, mientras nos muestra estos dos caminos, acabamos de ver el camino que dice no hay resurrección. Ahora vamos a ver, pero ahora. Vamos a ver cómo presenta Pablo la resurrección. Pero ahora habla de la realidad gloriosa, y en los versículos 20 al 23 es como que toda esta oscuridad que acaba de pintar, si no hay resurrección, todo es oscuro, todo es desesperanzador, todo es amargo, todo es doloroso, pero ahora como un rayo de luz que rompe esa oscuridad, Pablo declara en el versículo 20: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estas dos palabras, pero ahora, cambian todo. No estamos ya en el escenario hipotético, estamos en la realidad histórica. Cristo ha resucitado. Y Pablo ahora introduce un concepto que es profundamente teológico. Dice habla de que Cristo es las primicias. La palabra aparché, que es una palabra que habla de que en el contexto agrícola que estaban, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las primicias eran la primera parte de la cosecha, pero no solamente porque era lo primero que pasaba cronológicamente, sino que estas primicias representaban y garantizaban el resto de la cosecha. Es decir, las primicias no solo indican que la cosecha comenzó, aseguran que la cosecha continuará. Y aplicado a Cristo, Pablo dice que su resurrección, la resurrección, no es un evento aislado, es el comienzo de una serie de resurrecciones. Es la garantía de la resurrección de todos los que están en Él. La resurrección de Cristo es la garantía de su resurrección, de la resurrección de cada uno de los que están en Cristo. Y Pablo lo explica mediante una estructura que es representativa. ¿En qué sentido? En el versículo 21 él dice: porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí, hermanos, aquí, amigos, entramos en una de las doctrinas más fundamentales de la teología bíblica, que es la unión representativa.
présteme atención aquí. Adán no fue simplemente el primer hombre, Adán fue el representante de la humanidad. Cuando Adán pecó, su pecado fue imputado a todos. El pecado de Adán es imputado a cada uno de nosotros. Por eso todos mueren. Por eso Pablo claramente en Romanos dice de que no hay un justo ni aun uno. De que por cuanto todos pecaron han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero acá viene lo lindo. Cristo es el segundo Adán. Cristo nos representa. Y Él actúa como cabeza representativa de una nueva humanidad y todos los que están en Cristo reciben vida. Y aquí necesito también que presten atención. Amigos, hermanos nuevos y hermanos ya sólidos también. Cuando Pablo habla de el todos, refiriéndose a Adán, ese uso del todos es universal, incluye a todos. Es universal. Pero el todos, cuando es usado con Cristo, es un todo que es particular. ¿Por qué digo eso? Porque cuando decimos que en Cristo todos han sido vivificados, no se refiere a todo el mundo, se refiere a los que están en Cristo. ¿Se entiende? Y esto va en contra del universalismo. Muchos que enseñan que en algún momento todos los seres que han existido van a ser salvos. No. Eso haría de Dios un mentiroso, eso haría de Dios un Dios injusto, eso haría de Dios un Dios que no es santo, eso haría de la muerte de Cristo una burla. Pero no todos los seres humanos están en Cristo. Y de nuevo, si tú no estás en Cristo, no en tus buenas obras, si tú no estás en Cristo, si tú no llegas en bancarrota espiritual a Cristo, estás en Adán. Estás representado por alguien que trajo muerte. Solo aquellos que están unidos a Cristo por la fe tienen vida. Por tanto, la humanidad está dividida en dos. Y cuando digo esto, no digo que hay ricos y pobres, que está dividida en religiosos y no religiosos, en morales e inmorales. No, están los que están en Adán y los que están en Cristo. Y esta no es una distinción superficial, es una distinción eterna. En Adán encontramos condenación, muerte, juicio. En Cristo encontramos justificación, vida, resurrección. Y Pablo añade, escuchen esto, versículo 23, añade ahora que los que están en Cristo van a disfrutar también de un determinado orden en el que Dios hace las cosas. Versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Acá habla de usted, acá habla de mí. La resurrección ocurre en etapas. Primero Cristo, luego los creyentes en el regreso de Cristo. Y esto apunta directamente a lo que es la consumación escatológica o consumación de los últimos tiempos. Y nos lleva a la última realidad. Estamos en Adán por nacimiento, pero solo en Cristo por fe y por haber nacido del Espíritu Santo. Y esta, hermanos, amigos, no es una distinción que es temporal, es una distinción eterna. Y si Cristo resucitó, gloria a Dios, esto no termina acá para el cristiano. Culmina en victoria. Pablo ahora levanta nuestra mirada y nos hace ver que no solamente miremos a nuestra salvación, sino que miremos el destino final de toda la historia. Por eso en el punto número 4, salido de los versículos 24 al 26, vemos la victoria. Hay un final glorioso. Y estos 4 puntos están en su boletín. Cristo resucitó, hermanos, y eso lo cambia todo. Versículo 24 dice Pablo, entonces vendrá el fin. Pablo ahora levanta la mirada del individuo, del cristiano, y dirige esa mirada hacia el destino final de la historia,
la resurrección no es solo una verdad personal, es una realidad cósmica. Versículo 24, cuando Él, Cristo, entrega el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Y acá vemos claramente lo que es este reinado mediatorial de Cristo. Después de su resurrección, después de su ascensión, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Cristo sí está reinando, no en un sentido visible aún, pero en un sentido real. Cristo está gobernando, sometiendo, ordenando la historia, llevando los eventos hacia su consumación. Porque el versículo 25 nos dice, porque Él, Cristo, debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y esto no es una posibilidad latente, no es algo que por ahí pasa, por ahí no. Esto es se podría decir, una necesidad divina. Cristo debe reinar. Y el verbo que usa Pablo acá implica que se trata de una determinación soberana. Esto ha sido determinado por Dios, es un decreto divino, no hay escenario alternativo. Y este lenguaje que usa Pablo acá es tomado del Salmo 110, que es un texto mesiánico clave. Cristo está progresivamente sometiendo todo enemigo. Y nos damos cuenta, cuando miramos las noticias, de que no todos los enemigos de Cristo están aún visiblemente sometidos, pero están siendo puestos bajo su autoridad. Y luego Pablo identifica al enemigo final. Versículo 26. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Y esto es algo crucial. La muerte, a veces ya nos acostumbramos a la muerte y creemos que es algo natural, pero la muerte no es algo natural. Dios no creó al hombre para que muriera, sino para que viviera. ¿Pero qué trajo la muerte? El pecado. Pero Pablo acá nos dice de que esta muerte, que es el enemigo final, va a ser vencido. La muerte no es algo neutral, la muerte es un enemigo. La muerte que entra como consecuencia del pecado será destruida como resultado de la victoria de Cristo. Y aquí está la consumación. No solo gozaremos de almas redimidas, sino de cuerpos resucitados. No solo disfrutaremos del perdón, sino de una restauración que es completa. No solo escaparemos del juicio, esta va a ser la derrota total del enemigo de Dios. La historia, como estamos viendo y aprendiendo hoy, no termina en una tumba, termina en la victoria absoluta de Cristo. Entonces, para concluir este mensaje, después de todo este desarrollo, la pregunta no es meramente doctrinal, es personal. ¿Estás en Cristo? No te estoy preguntando si eres religioso, no te pregunto si conoces doctrina, no te pregunto si vienes a la iglesia, te pregunto, ¿has sido unido a Cristo por la fe? Porque, como vimos, solo hay dos realidades. O estás en Adán o estás en Cristo. Y no hay transición automática. No hay algo que se podría decir, como alguna gente entiende, que es una transacción automática, una herencia espiritual. No hay algo que exista como salvación por proximidad. Mi padre es cristiano, entonces soy salvo. La fe tampoco es admirar a Cristo. La fe no es que respetes a Cristo. La fe no es hablar de Cristo. La fe es confiar completamente en Cristo. Y si Cristo ha resucitado, entonces Él vive. Y si Él vive, entonces Él reina. Y si Él reina, entonces Él demanda una respuesta. No puedes permanecer neutral. La resurrección no permite indiferencia. O te rindes a Cristo o permaneces bajo condenación. Entonces, recuerda esto. Cristo murió por pecadores, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Y un día Cristo vendrá. Y en ese día los que están en Él resucitarán para vida.
Y los que no, también al final del milenio van a ser resucitados, pero para juicio. Y se les va a dar un cuerpo resucitado que va a poder resistir la condenación y lo que es el sufrimiento eterno en el infierno. Por eso, hoy, este domingo 5 de abril, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Porque la tumba está vacía y el trono, gloria a Dios, el trono está ocupado. Y si Cristo resucitó, entonces Él vive, Él reina, Él volverá y el Rey vive y el Rey te está llamando a sus pies ahora. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu resurrección que nos da esperanza, nos da vida. Llama a aquellos que tú has decidido llamar esta tarde para tu gloria y para la salvación de ellos. Y añádelos a esta iglesia. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.